Primera Plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana. Esta semana ponemos el foco en un tema del que comienza a hablarse y mucho, la pandemia y la natalidad. ¿Cómo va a afectar esta crisis sanitaria a la población mundial? Lo hablamos ya con nuestros invitados. Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida, Paola. Hola, Carlos. Mi compañero Joel Asoko, periodista económico en el diario John Afrique. Joel, bienvenido. Gracias, Carlos. Y en duple, saludo ya a María Eugenia Cosio Zabala, profesora emérita en demografía en la Universidad París III. Señora Cosio Zabala, muy buenos días. Buenos días. Voy a contestar a las preguntas sobre este tema importante e interesante. Natalidad y pandemia, hoy en Primera Plana. La pandemia ha hundido la natalidad. Cuando hace ya algo más de un año comenzaban a decretarse los primeros confinamientos, surgían esas primeras bromas sobre un eventual baby boom, derivado de quedarse tanto tiempo en casa. Pero los datos muestran el efecto contrario. En países como España, una caída aguda del 20% en el último año, según datos del Instituto Español de Estadística. Un patrón que se repite en la mayoría de los países desarrollados. Según los expertos, el miedo a un futuro incierto y las repercusiones económicas de la crisis serían las principales razones para este descenso de la natalidad. ¿Con qué consecuencias? Lo vamos a analizar hoy en Primera Plana. Antes, repasemos algunas portadas que nos deja este asunto. Diario Le Figaro, aquí en Francia. Inquietud ante la bajada de natalidad en Francia. La crisis económica derivada de la sanitaria, principal factor. Courrier International lleva este tema a su portada. Fin de los bebés que se registra en muchos países desarrollados, citando el caso de Estados Unidos, Japón, Dinamarca o España. También la prensa latina, como el vocero de Puerto Rico, se ha hecho eco de esta preocupación. Y el diario New York Times, en un editorial, va aún más lejos, explicando que es una buena noticia, que es algo bueno para el planeta este descenso y que más que lamentarlo, deberíamos celebrarlo. Bueno, Paola, al contrario de lo que pensamos, esta crisis no va a dejar ningún baby boom. ¿Tienen claro, como dice el New York Times, que esta sea una buena noticia para el planeta? Primero hay que analizar que el tema del confinamiento, si bien es cierto, todo el mundo se esperaba que era un baby boom, las circunstancias del confinamiento fueron particulares para todo el mundo, había que continuar a trabajar, había que encerrarse en departamentos a veces exiguos, etcétera. Y por supuesto que la sorpresa hoy día, con esos estudios que salieron recientemente, con la natalidad ha bajado. Tal vez el New York Times tiene razón en un aspecto y de alguna manera también hace una correlación con los antinatalistas, en la cual ellos piensan y su fundamento de ese movimiento ideológico es que un niño más es un problema para el medio ambiente porque aporta 50, no sé cuántas toneladas de óxido de carbono. Yo no pienso que un niño venga a aportar un problema más, digamos, al planeta, sino que más bien hay que cambiar tal vez el modelo y el paradigma de cómo hoy día abordamos la cuestión planetaria, porque si bien es cierto, la natalidad y las tasas de natalidad siempre están ligadas a la cuestión económica y a la reproducción de mujeres, que hablaremos más tarde, hoy día el tema medioambiental se le agrega también. Pero no pienso que un niño hoy día sea, como digamos, una buena noticia, el hecho de no traer bebés al mundo como una buena salud, una buena noticia para el planeta. Hay que pensar nuevos modelos, hay que pensar nuevas maneras de consumir, hay que repensar modelos de producción diferentes, tal vez repensar el capitalismo tal cual lo conocemos hoy día. Gran tema en construcción, pero es cierto que reúne y hace una correlación a los antinatalistas. Hay que tener cuidado con esa ideología, que es una ideología más bien extincionista. Joel Asoko, a bote pronto, ¿buena noticia o no? Espero que no sea una buena noticia y hay que tomar en cuenta el hecho de que fue una carta al New York Times, no era una posición oficial del periódico, esa diferencia, pero espero que esa manera de pensar no sea la verdad, porque bueno, la consecuencia será decir, bueno, abandonamos toda idea de mejorar el planeta, de mejorar nuestra manera de producir, de consumir y todo eso. Eso sería un pensamiento pesimista y espero que no entremos en ese tipo de dinámica. Eso en mi caso no es una buena noticia. Profesora emérita en demografía, María Eugenia Cosio, desde la Universidad París III, nos va a ofrecer algunas claves para entender mejor de lo que estamos hablando. ¿Cómo debemos analizar esta bajada de natalidad? No se puede analizar muy bien porque hay muchos países que no tienen registros confiables de nacimiento, pero ya sabemos que ha bajado
en algunos países como Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, etc. Esa reducción no es nueva, es una reducción de largo plazo que empezó muchísimo antes que la pandemia de COVID-19, porque la pandemia es una situación de crisis. Y sabemos, los demógrafos, que cuando hay crisis hay reducción de la fecundidad, porque las parejas no quieren hacer proyectos de nacimientos, tener hijos, cuando hay una crisis. Pues vayamos a las causas del fenómeno que citaba la profesora María Eugenia. En un país que siempre ha sido de alta natalidad en Europa, por ejemplo, si comparamos con su entorno, que es Francia, el diario Le Monde apuntaba que el miedo a un futuro incierto y las repercusiones económicas de la crisis serían las principales razones para este descenso de la natalidad. ¿La incertidumbre está en el fondo de este fenómeno? Totalmente. Y solamente una cifra, por ejemplo, en Chile, el año pasado habían 34.000 nacimientos en los 2 primeros meses del año y este año ha habido 27.000 nacimientos. O sea, hay una baja considerable. Y una de las razones justamente que esbozan los demógrafos en Chile y en muchos países de América Latina, porque es un fenómeno que se ha repetido en varios países, en Argentina, en México potencialmente, salvo Bolivia y Perú, que sigue más o menos con una tasa más o menos estable, pero la incertidumbre económica es el factor determinante. Hoy día, por ejemplo, en Chile existe un dicho que dice, un chico nace con la marraqueta bajo el brazo, que es un augurio de prosperidad y un augurio de buena racha económica. Sin embargo, hoy día, con el contexto actual, de una crisis que es pandémica también, porque la crisis económica es una crisis pandémica al mismo tiempo que la crisis sanitaria, generó incertidumbre en las parejas y no quieren tener hijos, porque piensan que justamente tener un hijo significa una inversión a largo plazo y sabemos que también, aparte de las consideraciones éticas, morales, de satisfacción y de amor y compañía, un hijo es una inversión importante de manera económica. Entonces, esa incertidumbre económica que hoy día está siendo latente en muchos países en América Latina hace que las personas la piensan 2 veces antes de proyectarse una maternidad. Claro, no sé si al hablar de países como España, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, donde ha bajado la natalidad, estamos centrándonos mucho en un efecto en países desarrollados. Joel, en un continente mucho más joven que es el africano, no sé si este fenómeno, sus claves y sus consecuencias se ven de una perspectiva muy distinta. Distinta, y lo urgente es llegar a esa baja de natalidad en África, así que bueno, son problemas de países ricos, pero al mismo tiempo, para quedarse en el caso del occidente por un momento, pienso que una razón por la cual los políticos y todo eso están tan... en el caso de Japón, por ejemplo, la baja natalidad fue algo que ocurrió en 10 años. Entre 47 y 56, la tasa de natalidad fue dividida en 2 y nunca regresaron a los niveles de antes. Así que, bueno, pienso que la gente está imaginando que algo así puede suceder en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, y sería muy difícil cambiar esa dinámica cuando empieza. Pero en África no tenemos otros problemas. Claro, es que las consecuencias demográficas de esta pandemia las mediremos por 2 variables, el número de muertes y la bajada de la natalidad. Hasta ahora solo hemos tenido en cuenta la primera variable. No hemos hablado tanto de este tema, lógicamente, porque hacíamos casi un recuento a diario de las muertes. Por la circunstancia. Claro. Cuando estás con la nariz en una crisis, poco tiempo te queda para tomar distancia y analizar las cosas a largo plazo. Por supuesto que al principio de la pandemia, en los momentos más álgidos, lo único que hacía la gente era contar los muertos y cada país se hacía un índice, una clasificación según la cantidad de muertos que había. Hoy día, con un poquito más de distancia, se están viendo los efectos justamente de esa crisis y el efecto está ahí, la natalidad ha bajado. Pero, ojo, también tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, la incertidumbre económica, y en América Latina la tara de la desigualdad es una tara que existe desde hace mucho tiempo atrás, que había ganado algunos matices de igualdad, etcétera, y con el tema de la pandemia se vinieron a agravar esas dificultades. Es cierto que hoy día yo pienso que aún es muy temprano, como lo decía la demógrafa, para poder tener unas cifras exactas y un análisis a largo plazo de lo que puede pasar más adelante. Tal vez unos años más exista un baby boom de nuevo que va a aparecer por nuevas perspectivas económicas y
y de visión de futuro de la reproducción y de la natalidad. Le vamos a trasladar justo esto de lo que habla esta pregunta a nuestra profesora en demografía, María Eugenia Cosío. A partir de este punto, profesora María Eugenia, ¿esto es un paréntesis causado por la pandemia, esta bajada de la natalidad, o es una tendencia más de largo recorrido que ha venido para quedarse? Primero, la pandemia no ha terminado y no sabemos cuánto va a durar. Pero con la crisis, y es lo que se ve con los datos que ya existen, sí hay una posposición de los nacimientos. No sabemos si eso es para siempre. Normalmente después de una crisis hay un baby boom. Dependerá mucho de la situación económica y social después de la pandemia. Pero hay dos tipos de sociedades. Hay sociedades donde hay una libertad para escoger el número de hijos que quiere la pareja o la familia, y ahí es donde se observa esta reducción coyuntural por el COVID. Pero al revés, hay muchos países donde se han dejado, justo por la pandemia, se han dejado de distribuir los métodos anticonceptivos en grupos de poblaciones vulnerables, y allí hay un aumento de nacimientos no deseados. Pero no solo eso, ha aumentado la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, es decir, de los niños justo antes o justo después del nacimiento. Claro, la profesora María Eugenia nos cuenta esas otras variables que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de cómo los efectos de la natalidad durante esta pandemia. No sé si son más partidarios ustedes de la teoría del paréntesis o de una tendencia más a largo plazo, Joel. Quizá a largo plazo. Cuando hablaban de este baby boom durante la pandemia, yo pensaba que eran hombres haciendo esas proyecciones, porque, bueno, en el caso en unos países asiáticos, se dan cuenta de que las mujeres pasan algo como 23 horas en las tareas del hogar, y los hombres 4 horas. Sí. Así que en la pandemia, cuando toda la gente era en el mismo sitio, pienso que esa diferencia fue aún más larga, y no pienso que la memoria de esos meses, pienso que puede tener un efecto negativo de largo plazo. Es una amenaza, pienso. Lo vamos a seguir hablando de cómo afecta la natalidad en estos tiempos de pandemia a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Todas las semanas tenemos una cita para hablar de mujeres. En Ellas Hoy hablamos de nuestra diversidad, nuestros logros y nuestras luchas constantes. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Pedagogía. Ellas Hoy, en France 24 y France24.com. El mundo evoluciona cada vez más rápido. Las noticias no esperan. Es por eso que France 24 siempre estará a su lado para comprender el mundo, para ofrecer la mejor información internacional, 24 horas del día, en cualquier circunstancia. France 24, en todo lugar y cada momento con usted. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana, hoy hablando de natalidad en tiempos de pandemia. Ya saben que la natalidad ha sufrido una gran bajada en muchos países, sobre todo el mundo desarrollado como Estados Unidos, como Francia o como España. Lo hacemos con Paola Martínez Infante, periodista independiente, Joel Asoko, periodista económico en el diario John Afrique, y en duples a María Eugenia Cosío Zavala, profesora emérita en demografía. Bueno, hay expertos que señalan que la causa de no decidirse a tener un hijo es que en esta crisis cuesta proyectarse, que en cualquier crisis cuesta proyectarse, y claro, el ejercicio de tener un hijo exige una mirada a largo plazo, porque exige
bueno, para empezar, un volumen económico, pensar en proyectarse a largo plazo, ¿no? Y una crisis impide esa proyección, ¿no? Desde siempre ha sido el caso, por eso hablamos que la incertidumbre económica hoy día frena esa tasa de natalidad. Y hay que decirlo, cuando uno piensa en tener un hijo, tengo 2 en ese caso, uno piensa ya de manera, o sea, independiente, insisto, sin considerar las cosas emocionales y todo eso. Hablemos del aspecto puramente tangible, del frío, ¿no? En ese aspecto es cierto, tener un hijo, traer un hijo al mundo, tiene consideraciones económicas evidentes. Sobre todo pensemos en países donde la desigualdad es súper importante. Pienso en Chile, por ejemplo. Una mujer que decide traer un hijo al mundo tiene que... Sistema de salud que es súper pobre, donde hay que pagar todo, cuesta una fortuna, hay que pensar en eso. Segundo, la educación, luego. La educación en Chile es carísima, es una de las más caras del mundo. También hay que pensar en una proyección, en una inversión a futuro. Entonces, por supuesto que en periodos de crisis económica, hoy día y sobre todo con la incertidumbre, porque como bien lo decía la demógrafa, aún no salimos de la pandemia, toda esa incertidumbre pesa sobre la proyección a futuro, no solamente de las parejas, porque hay los matrimonios, qué sé yo, se proyectan, qué sé yo, y también de las mujeres que deciden tener solas hijos también. Es una consideración económica que no hay que olvidar. Siempre hay que pensarlo como una inversión a largo plazo, por supuesto. Y en los países donde no existen las condiciones económicas, ni de igualdad, ni de paridad, ni de congé, ni de postnatal, y etcétera, que lo hablaremos más tarde, tampoco se dan esas condiciones y las cosas se reducen y la tasa de natalidad indudablemente tiende a bajar. Muy comentados estos últimos días está siendo las políticas de China. Pekín eliminó en 2016 su política del hijo único que llevaba en décadas en vigor y ahora permitirá hasta 3 por familia. Quizás síntoma de su nivel de desarrollo, estos problemas ahora de natalidad. Profesora María Eugenia Cosío, ¿será suficiente esta revolución en China para luchar contra el envejecimiento de su población? Eso tiene que ver en China con la carencia de mano de obra. El cálculo es, en 78 había exceso de llegada de trabajadores en el mercado de trabajo. Y ahora, como hay mucho envejecimiento, pues hay carencia. Pero lo que están proponiendo como multar a los más ricos si no tienen más de 2 hijos o cosas así, todavía los expertos piensan que es muy difícil de implementar. Entonces es una política en construcción. Los migrantes rurales hacia las ciudades que van donde hay trabajo y que se encuentran con muchas dificultades, esos no van a tener más hijos y además no son los más ricos, al revés. Hablamos del caso de China y le quiero preguntar a Joel, periodista económico, ¿cómo deben ir encauzadas las ayudas de un Estado para fomentar la natalidad? Ahora que nos vamos a encontrar con estos problemas en muchos países, ¿qué parámetros, qué criterios tienen que tener unas autoridades para planificar una buena política de natalidad? Hay lo que llaman los costos de oportunidad. Usted habló del costo, del gasto que uno tiene que hacer con niños, pero las mujeres que tienen niños tienen que abandonar algunas oportunidades profesionales. Y eso es algo que la gente tiene, el gobierno y todo tiene que tomar en cuenta. Y en muchos casos no lo hacen. Y eso es para mí el factor fundamental para cambiar la dinámica. No se puede hacer una política estatal de natalidad, digamos, sin hoy día considerar el tema de la paridad. Porque si no, un Estado va a ser un Estado paternalista y decirle de nuevo, dictador de órdenes, tú tienes que reproducir porque necesitamos más niños para poder pagar pensiones y mantener la economía más adelante. Eso es una posición paternalista que corresponde a un patriarcado que hoy día las mujeres no quieren. Y eso lo sabemos. Hoy día en América Latina, por ejemplo, las mujeres son cada vez más decidoras de su sistema de reproducción. Y por esa misma razón, la baja, insisto, la natalidad no solamente es una cuestión que viene con la pandemia, ya venía produciéndose desde antes. Entonces yo pienso que hoy día si un Estado quiere justamente rebooster, darle de nuevo un nuevo aliento, digamos, a la natalidad, tiene que considerar indiscutiblemente la paridad dentro de sus políticas. Esa visión estadista tiene que tener una visión de género y no tratar a la mujer como un
objetivo de ser madre puro y duro. Por supuesto, y al mismo tiempo hay que saber que hoy día, de hecho, la baja natalidad en América Latina tiene que ver con ese movimiento también, un movimiento feminista que ha cambiado el paradigma. Por algo han surgido movimientos como les No More Mothers, o las no madres. Las chicas también hoy día, 15, 20 años y 30 años, piensan 4 o 5 veces y tal vez nunca. Se quitan la presión de encima. Por supuesto, hay una carga emocional que tú mencionabas anteriormente muy importante, y esa carga emocional tal vez no la quieren. Por eso también está la idea, la dicotomía. Es que elijo carrera profesional o maternidad. Conciliar las dos es posible, pero también requiere una carga emocional, por supuesto. Yo pienso que el hecho de que hoy día las mujeres tengan menos hijos y se proyecten menos en la maternidad tiene que ver con ese cambio que surgió hace ya varios años, en la cual la maternidad no es la causa absoluta ni la razón absoluta de tu pasaje por la tierra, mujer. Exacto. Digamos, Aunque es verdad que el sistema, bueno, la inercia histórica les ha dicho tantas veces a las mujeres que una mujer no se realizaba hasta que no fuese madre. Ahora las nuevas generaciones han quitado eso de encima por la igualdad y porque, lógicamente, es mentira. Una mujer puede ser... también la causa-efecto y la correlación entre educación y fecundidad. Mientras más las mujeres son diplomadas, mientras más estudios hacen, menos tendencia tienen a pensar justamente en la maternidad como una posibilidad de realización. Y al mismo tiempo existen aberraciones horribles como Apple o como Facebook, que en 2014 proponían, digamos, la congelación de óvulos, que sigue haciéndolo, por ejemplo, para que las mujeres pudieran conciliar maternidad y vida profesional. Siempre la mujer va a tener ese doble estándar, esa doble problemática. Es ¿qué hago? ¿Cómo elijo? ¿Soy madre o soy profesional? ¿Entiende? Entonces, en esa perspectiva, hay muchas mujeres hoy día que deciden no tener hijos y que, a justo título, con mucha razón, digamos, porque es una elección. Yo decido de mi cuerpo, yo decido qué hacer de mi reproducción. Y ese movimiento es un movimiento, un cambio de paradigma que ha venido operándose. Es quizá la gran revolución Latina, a la que asistimos, que las mujeres se apropien de su aparato reproductivo. Por supuesto. ¿Quién eres tú, Estado, quien sea, para decidir que si yo tengo o no que tener bebés? ¿De cierto? Para poder alimentar qué economía, digamos. Joel... Yo no soy tan en favor del Estado interviniendo en decisiones de familia, de niños y todo eso, porque en la historia siempre los resultados fueron pésimos. Sí. Casi siempre. Así que bueno, son decisiones individuales. Lo que el Estado puede hacer es facilitar la decisión. Es decir, si uno quiere chicos, el Estado viene con diferentes sistema para incentivar a la gente a hacerlo, pero... Es crear el clima. Crear el clima para que esa decisión sea lo más libre posible dentro Debiera ser lo más absolutamente libre posible, lo sabemos, pero insisto, lo que... Pero, lógicamente, hay políticas que van contra esa libertad. Por ejemplo, entregar los cheques bebé. Entregar a una persona un cheque de bebé no parece que sea la mejor política porque no afecta igual a una clase rica que a una clase pobre. Y de hecho, Zapatero, cuando lo propuso hace años atrás, no funcionó efectivamente y no tuvo el efecto que ellos deseaban. Porque insisto, hay un cambio de mentalidad. Hoy día las mujeres tienen un empoderamiento que va más allá del hecho de realizarse a través del hecho de ser madre, independiente de que el Estado te ponga todas las garantías posibles. Siempre hay una separación y una diferencia, una brecha importante entre una política, una promulgación de una ley y en la aceptación y en la aplicación de esa ley. Pensémoslo en el postnatal, por ejemplo. En muchos países el postnatal existe, son avances sociales importantes, pero hay 1% de los hombres que lo toman. ¿Entiendes? Entonces hay que siempre pensarlo desde ese punto de vista. El Estado propone cosas, hay leyes que dan cuenta de una evolución social, de un cambio de mentalidad, etcétera, pero después hay que ver cómo la sociedad, cómo los hombres también, insisto, a los hombres no es una cuestión solamente femenina, la reproducción, hablemoslo claramente. Hay mucho más ligación de trompas que vasectomías en el mundo, y eso es una constatación. Entonces la paridad tiene que estar en el centro de esas nuevas políticas estatales. Le quiero preguntar a la profesora María Eugenia Cosío la misma pregunta con la que nosotros arrancábamos el programa. ¿Es realmente una mala noticia este descenso de natalidad? Hay diferentes aspectos en esa pregunta. La preocupación por la baja de la natalidad es por el envejecimiento de la población y la falta de atención a la población envejecida por muchos países que no tienen las políticas sociales de pensiones o de atención a la salud adecuada. Y se señala mucho el perjuicio contra las mujeres porque ellas son las encargadas de atender a los abuelitos y a las personas de mayor edad. Entonces,
cuando hay buenas políticas sociales y que hay libertad de escoger el número de hijos que se quiere, hay una propensión a tener familias pequeñas para las poblaciones que tienen mejores condiciones de vida, donde ha habido mucha esperanza por la educación, el estudio de las mujeres, condiciones de trabajo femenino de buena calidad y políticas que acompañan esa inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Y además a nivel familiar, donde hay family leave, es decir, acompañamiento para el embarazo, la maternidad y la paternidad. Políticas que acompañan a las mujeres, esa visión de género a que se refería María Eugenia, que la nombraba también mi compañera Paola antes. Quizá, por ejemplo, podemos decir, Joel, que Escandinavia ha sido un buen ejemplo en los últimos años en crear esas condiciones. Sí, porque es un sistema completo. No son solamente cheque bebé, no son solamente incitaciones legales para crear más oportunidades. Es un sistema completo. En el que los hombres se toman sus días de baja parental, en el que, claro... Exactamente, sí. El Estado, la sociedad y las empresas, todos tienen un interés en que el sistema funcione. Así que, bueno, sí, funciona. Recordemos que durante la pandemia habíamos hablado hace unas emisiones atrás sobre la dificultad de las mujeres porque su trabajo había sido muy precarizado durante la pandemia y que eran las principales afectadas, principalmente en América Latina y también en África. Y también hay que considerar eso. Es cierto que los sistemas nórdicos, por ejemplo, hay un sistema social que es global, que influye, que tiene que abarca todos los aspectos de la sociedad, tanto en las tasas de natalidad como en las empresas y compañías. Hay que tal vez tomar como ejemplo, siempre lo tomamos como ejemplo, pero después ahí de llevar las cosas a la materialidad de nuestras realidades latinoamericanas, dispares y súper desiguales, también es más complejo, pero insisto que hoy día es una oportunidad para los estados de pensar en paridad. Me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. Ya ven qué tema tan complicado, con tantas aristas, que el que hemos tratado hoy en Primera Plana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.